Buenas noches. Hoy les voy a hablar sobre el impacto del análisis económico del derecho en Perú. Comenzando el análisis del derecho económico, ha tenido una notable acogida de impacto en Perú, posiblemente más que en otros países latinoamericanos. Aunque su popularidad no siempre signifique consenso, su influencia es tangible en el sistema jurídico peruano. Los orígenes del análisis económico del derecho en Perú se remontan a la década de los 80, destacando los trabajos del Instituto Libertad y Democracia bajo el liderazgo de Hernando de Soto y Enrique Gersi. Estos trabajos se enfocaron en el análisis de la informalidad en Perú, diagnosticando que la economía informal abarcaba no solo el comercio y la industria, sino también el desarrollo urbano en asentamientos precarios. Los estudios del ILD evaluaron los altos costos de la legalidad, los costos de transacción generados por la sobreregulación y los trámites burocráticos, así como la deficiente definición de los derechos de propiedad. A partir de esto, se explicó económicamente por qué la ley formal no funcionaba y por qué las personas recurrían a sistemas alternativos de regulación de conductas. Un hito importante de esta etapa fue la publicación de El Otro Sendero en 1986, escrito por Hernando de Soto, Enrique Gersi y Mario Ghibellini, que compiló una gran parte de los estudios del instituto. Estos trabajos influyeron en la promulgación de normas a fines de la década de los 80, orientadas a la simplificación administrativa y la reducción de costos de transacción en la economía. También se emitieron normas para facilitar el acceso a la propiedad informal y al crédito como la hipoteca popular, que recaía sobre la posesión y no sobre el título convencional de propiedad. En los años 90 se desarrollaron sistemas de titulación como COFOPRI basados en la premisa de que los títulos claros reducen los costos de transacción. Los trabajos del instituto se consideran Coasianos, inspirados en las teorías de Ronald Coase, especialmente en su concepto de costos de transacción. A pesar de esto, inicialmente pocas personas asociaban el trabajo de ILD con el AED, con el análisis económico del derecho, siendo reconocido como una tendencia importante en el derecho peruano recién a fines de los años 80 y principios de los 90, casi 30 años después de su surgimiento global. Impacto académico. A principios de los 90, el análisis económico del derecho comenzó a ganar terreno académico en Perú. Se publicaron los primeros artículos con esta perspectiva en importantes revistas jurídicas como Temis, EU Veritas, seguidos por traducciones de obras claves de estudiosos norteamericanos como Guido Calabresi, Ronald Coase, Richard Posner, George Priest y Richard Epstein. Inicialmente, el enfoque fue en instituciones de derecho civil como la propiedad, la responsabilidad civil y contratos. Posteriormente, el interés se expandió a regulaciones estatales, derecho antimonopolios, telecomunicaciones, protección al consumidor y competencia desleal, impulsado por la creación de organismos como Indecopi en 1992. También se sumaron áreas como el derecho penal corporativo y public choice. La traducción de artículos especialmente de Guido Calabresi fue notoria, llegando a publicarse una compilación de sus obras en 2010. Actualmente, el análisis económico del derecho es un tema recurrente en las principales revistas de derecho y sus estudios son demandados para tesis e investigaciones. Temis dedicó un número especial al análisis económico del derecho en 2002 y la revista de Economía y Derecho de la UPC se centra en esos temas. La influencia del análisis económico del derecho también manifestó en la currícula universitaria Empezaron a aparecer en cursos de derechos reales y responsabilidad civil en la Pontificia Universidad Católica de Perú y la Universidad de Lima. En 1990, la Universidad Pontificia Católica de Perú
introdujo el primer curso electivo de análisis económico del derecho. La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, incorporó un curso de análisis económico del derecho como obligatorio en su plan de estudios, fuertemente influenciado por modelos curriculares norteamericanos. Además, instituciones públicas y privadas han organizado seminarios y cursos con temas en análisis económico del derecho. Actualmente, una base sólida académica ha llevado que muchos abogados peruanos con conocimientos mínimos en AED, para que muchos abogados peruanos egresen con conocimientos mínimos en análisis económico del derecho, y existen programas de posgrado para especializarse en esa área. Luego, la influencia que tuvo los órganos del Estado en el análisis económico del derecho ha influido significativamente la gestión pública en Perú, particularmente con reformas económicas como la privatización y la apertura económica, así como la definición del rol de agencias y organismos reguladores. Esta influencia también se vio reforzada por expertos del Banco Mundial, quienes propusieron reformas basadas en la teoría económica neoinstitucional. En la administración pública, en la legislación de simplificación administrativa de los años 80 y posterior ley del procedimiento administrativo general, muestra una clara influencia del análisis económico del derecho, buscando reducir los costos burocráticos y de transacción que habían en ese entonces. El Decreto Legislativo 797 de 1991 es una ley marco para el crecimiento de la inversión privada. También se orientó a reducir los costos de operación del sector privado. En 1956 se creó la Comisión de Acceso al Mercado en Indecopi, hoy Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, que declara la ilegalidad e irracionalidad de barreras burocráticas mediante análisis de un costo-beneficio, para hacerlo mucho más eficiente. Varios organismos reguladores como Indecopi, OCIPTEL, OCINERGIMIN, SUNAS y OCITRAN utilizan herramientas del análisis económico del derecho en sus decisiones, con tribunales compuestos por abogados y economistas que analizan externalidades y costos de transacción. En el Poder Legislativo hubo un intento de incorporar un análisis costo-beneficio obligatorio para los proyectos de ley, impulsado por el congresista Arturo Salazar Larraín. Sin embargo, la falta de parámetros precisos llevó a análisis superficiales. Aunque hubo publicaciones para mejorar estos análisis, sus propuestas tuvieron poca acogida. A pesar de esto, algunas leyes importantes, como la Ley General de Tránsito y Transporte, se incorporaron un análisis cuidadoso de sus externalidades. Lamentablemente, la influencia del análisis económico del derecho en el Poder Judicial es casi nula, con un uso muy reducido de sus herramientas en las sentencias, a pesar de que algunas clases y lecturas en la Academia de Magistratura se dan. No obstante, las decisiones judiciales tienen un impacto evidente en la economía al generar confianza y riqueza, y los jueces, aunque no siempre conscientes, son responsables de la economía del país. En resumen, el análisis económico del derecho en Perú ha logrado cimentar las bases académicas sólidas y ha influido en la gestión pública a través de la reducción de costos de transacción y la mejora regulatoria, aunque su penetración en el ámbito judicial aún es muy limitada. Muchas gracias, feliz noche.